Doctor Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín por el Centro Democrático. Muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo. Siempre un gusto saludarle a usted, a toda su amable audiencia, a su equipo de trabajo. Nos inquieta mucho la situación de Medellín. Tenemos que el alcalde ha ordenado el pico y cédula y toque de queda en Medellín y en todo el departamento de Antioquia. Una situación crítica, bien se ve. ¿Por dónde explota esa situación? ¿Por la disponibilidad de camas en unidades de cuidado intensivo? Cuéntenos usted. Pues doctor Fernando, Medellín infortunadamente se relajó mucho al principio, cantó unas victorias muy tempranas cuando nunca entendió qué podía pasar y no se preparó en su momento con la suficiente integridad para afrontar la pandemia en todos los sentidos, en materia de salud, en materia económica, en materia social, porque definitivamente aquí ha reinado la improvisación durante este primer año de gobierno y lo que hemos encontrado es que por ejemplo, Medellín, y usted verá con claridad, no compró ningún ventilador. Medellín terminó a última hora, salvado por el gobierno nacional que le envió más de 300 ventiladores en el lapso de 2 meses. De lo contrario, Medellín tenía un proyecto, por ejemplo, de ventiladores locales que nunca se llevó a buen término por esa ruptura que hubo entre el gobierno y el sector privado. Entonces, Medellín, sin comprar ventiladores, Medellín, sin aportar una sola cama UCI dentro de la infraestructura hospitalaria pública, porque lo que terminó sucediendo es que en su momento se hizo una negociación con la entidad Saludcop, entidad en liquidación, para tomar uno de los hospitales de Saludcop y se prometieron 170 camas y no hubo ni una. Usted va hoy, después de 27.000 millones de pesos que se invirtieron con recursos públicos, no se encuentra una sola cama UCI en ese hospital, por ejemplo. Y una aplicación que vendieron al principio como la salvación, más o menos, pues que usted baja la aplicación y pues casi daban a entender eso, que usted no le daba COVID, si usted baja esa aplicación, pues terminó siendo un fracaso, desbordó evidentemente la enfermedad a cualquier tecnología. Así que esa falta de preparación en materia de salud, esa falta de preparación para dar soluciones a los problemas económicos de la ciudad. Medellín tiene hoy un alto desempleo que está en el 20%, alrededor del 20%, y definitivamente no hubo nunca intervención del gobierno local para salvar la economía. Y lo que encontramos también es que en materia social la improvisación fue absoluta y no hubo un buen reparto de los apoyos que dio el gobierno local, termina entonces generando lo que hoy vemos, una ciudad que a pesar de que aún su seroprevalencia es muy baja, el 27% dijo el Ministerio de Salud, que es la seroprevalencia hoy de las personas que están contagiadas, definitivamente tiene unos retos muy grandes porque ha crecido mucho el nivel de contagiados por un lado, pero especialmente de UCI, de otras enfermedades, no solo de COVID, y eso hace que Medellín afronte un reto supremamente grande en las próximas semanas y en los próximos meses. Bueno, pues eso es muy grave y entonces, ¿qué se ve en materia de reactivación económica? Porque usted habla de un desempleo del 20% y obviamente la Navidad y el Año Nuevo generan una cantidad de empleos formales o informales, se multiplica la actividad económica. ¿Cómo se ha visto este diciembre en la ciudad de Medellín o si hay algún estudio serio de AFID, de alguna universidad, de alguien que se haya aproximado a esa realidad? Porque en noviembre ya tuvo su pico de actividad económica con el día sin IVA, con el Black Friday, con el anticipo de la prima de Navidad. Pero ¿cómo se ha visto este diciembre la actividad económica en Medellín? Pues eso ha dependido, doctor Fernando, de las diferentes industrias. Cada una tiene una dinámica diferente. Nosotros, por ejemplo, en una reunión hace poco con el sector turismo de Medellín, encontramos bastante preocupante lo que ha venido sucediendo con el turismo. Unas ocupaciones muy bajas en los últimos meses, no solo evidentemente durante la época de la pandemia, donde llegó a menos del 3%, que es muy preocupante, pero con el tiempo se esperaba una recuperación y no se logró y el gobierno no ha ayudado para nada, el gobierno local no ha tenido ninguna consideración en materia predial o en materia de industria de comercio o en valorización, por ejemplo, con este sector. El comercio venía recuperándose
de una forma bastante alentadora, pero todas estas complicaciones que empieza a dar el gobierno, porque el gobierno siempre se termina haciendo la fácil, es encerrando a todo el mundo, cuando en muchas ocasiones se ha comprobado que el encierro realmente no termina teniendo efectos en el largo plazo que sean valederos frente a esta enfermedad. Al contrario, muchas épocas que nos encerraron en Medellín fue cuando más personas hubo contagiadas. Por allá en agosto nos encerraban todos los fines de semana, encerrados en toques de queda, todos los fines de semana, y se demostró absolutamente que no terminaba funcionando. Y entonces la recuperación económica, pues que venía para algunos sectores con mejor perspectiva, pues termina hoy con este tipo de decisiones ya otra vez como un reinicio bastante complejo. Así que estaremos viendo las cifras, seguramente, doctor Fernando, como usted sabe, con bastante retraso, como sucede en nuestro país, pero lo que se puede percibir es un inconformismo grande del sector empresarial por muchas de las medidas, en su gran mayoría improvisadas, porque aquí no hay ningún sustento técnico para las decisiones que se han venido tomando en Medellín, sino que parece más del capricho de los gobernantes del momento, y eso termina afectando es calidad de vida de los ciudadanos, el bolsillo de los ciudadanos, y pues, generalmente, doctor Fernando, los que pagan los platos rotos son la gran cantidad de informales que tenemos en nuestras ciudades, que son los que viven del día a día y tienen que salir a la calle y no pueden salir por efecto de esas decisiones que toma el gobierno a última hora, o pues una gran cantidad de personas con empleo que ya lo han perdido y que sus empresas no se han podido recuperar y no los han podido reenganchar. Y esos que son el eslabón más débil de la cadena terminan siendo entonces los más afectados, doctor Fernando, afectando así la vida de cientos de miles de ciudadanos de Medellín. Pero estudio formal no hay ninguno todavía. No, lo de Es, diciembre, pues apenas son cifras que uno alcanza a hablar con algunos empresarios cercanos, sabe que, pues digamos, decisiones como el día sin IVA apoyaron y sirvieron mucho para la reactivación del comercio. Sin embargo, hay preocupaciones en otros sectores, como bien lo pude comentar. Por ejemplo, el sector turismo es un tema complejo. Sin duda, el sector financiero es un sector que está empezando a verse apretado porque la cartera se ha subido bastante. Sería bueno que usted indagara, usted que tiene cercanía con el sector financiero, sobre cómo ha venido moviéndose la cartera del sector. Seguramente las personas se endeudaron y con buenas ofertas y en su momento aprovecharon esos gangazos, pero su capacidad de pago no ha sido la mejor después de lo que ha venido sucediendo, porque la reactivación económica, como se lo dije previamente, en muchos sectores no ha tenido la misma, la misma energía. Así que será claro y será importante ver cuáles son los resultados que nos van dando el sector en general, la industria y el sector comercio en las próximas semanas. Hubo una clara, y ayer lo dijo el sector, el intergremial de Antioquia, que es la agremiación de todos los gremios, perdone la redundancia, de aquí del departamento, se quejaron realmente por la improvisación en las decisiones, pidieron que muchas personas pudieran ir a trabajar. De alguna forma ha venido cambiando eso porque la improvisación ha hecho que no tengamos mucha claridad sobre cuáles fueron realmente las acciones que se van a tomar. Entonces parece que las personas sí van a poder ir a trabajar, pero finalmente, doctor Fernando, no es lo mismo porque cuando usted encierra una ciudad, pues mentalmente la confianza se pierde y toda esa recuperación que se venía dando es evidente que no va a tener el mismo impacto en las cifras de recuperación económica y de empleo. esa es la situación en Medellín, dramática también, lamentable. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Medellín, como nuestra solidaridad con muchos lugares del país donde tenemos problemas muy serios de salud pública y de actividad final para este remate del año con el Niño Dios que llega pasado mañana y con las festividades de fin de año. Doctor Alfredo Ramos Maya, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad.